Pues hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Cuando las autoridades y los políticos nos están hablando de que el transporte y logística supone el 5% del Producto Interior Bruto, se refieren a aquellas empresas, actividades económicas, cuyo Código Nacional de Actividades Económicas, CENAE, forma parte del transporte y la logística. Pero el transporte y la logística es muchísimo más, porque hay mucho personal y mucha facturación y mucha actividad económica vinculada al transporte y la logística en todas aquellas empresas, llámese Corte Inglés, llámese Zara, etcétera, que no están en el CENAE del transporte y la logística. Si computamos realmente eso, estamos en el 10% del PIB, del Producto Interior Bruto. Claro, esto hace que la economía, el transporte y la logística sean la economía en movimiento, ¿no? Conectando personas, conectando empresas y llevando a cabo los flujos de información, de mercancías y también económicos. Tengamos en cuenta que el transporte y la logística supone entre el 6 y el 15% del coste, del valor, del precio de un producto, entre el 6 y el 15%. Y hoy la realidad es que las empresas no compiten entre sí, compiten sus cadenas de suministro, es decir, sus transportes, sus logísticas. Básicamente tres tipologías de empresas. Una primera, que son los productores, cargadores, lo que llamamos usuarios finales, que tienen sus propias instalaciones. Una segunda, las empresas operadoras, tanto de transporte como de actividades logísticas. Y la tercera son las empresas prestadoras de servicios, servicios para las personas, para los vehículos y para las mercancías. Pues hay varios criterios para clasificar los centros de transporte y logística de mercancías. Uno muy sencillo, por la titularidad. Puede haber centros de transporte y logística públicos, privados o mixtos. Ejemplo de un mixto, pues la ZAL de Barcelona, el Puerto Barcelona, con Merlín. Ejemplo de un público, pues la Ciudad de Transporte y Logística de Navarra, de Pamplona. Y privados, pues hay muchos, ¿no? Pero hay otros criterios como son los centros que se dedican a generalistas, es decir, a tipologías multicliente, multiproducto, o aquellos como Mercamadrid o el CLA, que son pues, centros especializados para una tipología de mercancías determinada. Y el tercer criterio es si atienden a un solo modo de transporte o a varios modos. Ejemplo, pues la ZAL de Barcelona, marítimo y terrestre, multimodal. El centro de carga aérea, aéreo y terrestre, multimodal. Y otros que solamente atienden a centros de carretera, pues yo qué sé, el Centro de Transporte y Logística de Benavente. Bueno, tradicionalmente o antiguamente o en el siglo pasado, cada país, cada región, cada zona tenía centros de producción que servían al consumo porque el transporte era lento, pesado, costoso, etc. Con las mejoras de las comunicaciones y del transporte, se produjo una deslocalización de las empresas de las sociedades más avanzadas como Estados Unidos, Japón, Europa, hacia el sureste asiático. Ahora últimamente se está produciendo una segunda deslocalización en dos sentidos. Estas fábricas del mundo que eran China, pues ahora se están deslocalizando hacia África. Y estas fábricas que servían a todo el mundo están volviendo a servir a zonas regionales y por lo tanto lo que está generándose es instalaciones de producción más próximas al consumo, aunque no son locales, sí regionales. Y los centros de transporte y logística de mercancías se adaptan tanto a la producción y son centros dirigidos a la producción o vinculados a la producción con sus características y los vinculados al consumo. Y dentro de los vinculados al consumo hay que distinguir aquellos que están vinculados al consumo, al comercio tradicional y aquellos de la nueva economía, del e-commerce, de la e-logística. Primero hay que tener en cuenta que la regulación de las masas y dimensiones
de los vehículos de transporte de mercancías por carretera tienen distinta regulación. Si es para transporte internacional, que se somete a la legislación europea, o si es para transporte interior de un país, donde cada país es competente para regular las distintas masas y dimensiones. Si dos países que colindan se ponen de acuerdo, pues pueden también hacer tráfico entre ellos. Pero si no, las medidas de la Unión Europea o las del país para distintos tráficos. ¿Qué quieren los grandes actores económicos? Los grandes actores económicos quieren tres cosas fundamentalmente. Quieren mayor flexibilidad, es decir, transportar a la vez mucho, pero también poco. Quieren costes más bajos, permanentemente costes más bajos, y para eso lo que buscan es mayores tamaños, mayores barcos, mayores trenes, mayores plataformas logísticas y mayores camiones. Y para los camiones se está trabajando por parte del Gobierno de España en 4 tipos de medidas de incremento de tamaño. El primero es el incremento de toneladas, es decir, masas de camiones de 40 toneladas a 44 toneladas. Todavía no aprobado. Segundo, incremento de longitudes de 18 a 20,55. Todavía no aprobado. Tercero, incremento de las alturas de 4 metros a 4,5 metros. Todavía no aprobado. Y la cuarta medida son los megatrailers, megatrucks, megacamiones y con su denominación técnica composición euromodular, que son vehículos de 25,25 metros de longitud que están autorizados para transportar hasta 60 toneladas en unas condiciones determinadas. Esto es, imaginemos como una cabeza tractora, un semirremolque y otro semirremolque, es decir, 2 camiones en uno. Y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene? Menos costes logísticos. Segundo, menor número de camiones en las carreteras y, por ende, menores impactos medioambientales. Pero también tiene sus impactos negativos. Primero, menor empleo, de 2 conductores pasamos a 1. Menor empleo en los fabricantes de camiones, fabricarán menos cabezas tractoras. Y además hay un efecto que se aumenta la capacidad de oferta del mercado de transporte sin incrementar la demanda. Y por lo tanto eso puede tener impactos en el mercado y en las relaciones entre el cargador y el transportista. Aparte que supone hacer nuevas inversiones. Con lo cual, toda esta filosofía o política de los cargadores con los tenders para que los operadores compren estos vehículos nuevos, pues tiene que combinarse algunas cosas. ¿Y por qué no funcionaban hasta ahora? Por 2 razones. Una primera, porque generan problemas en la infraestructura, y eso lo siguen generando, pero una segunda, porque había una voluntad política y ahora hay otra voluntad política. Y por lo tanto, como quien hace la norma es la voluntad política, pues se cambia. Estas modificaciones en los vehículos va a tener serios impactos en nuestras naves logísticas, en nuestros centros de transporte y logística, como son el impacto en las infraestructuras de acceso, rotondas, puentes, etcétera, como es el impacto en las playas. Si las playas son con muelles en espina de pez, pues son de 25 metros, justito, pero funcionarán. Pero en los muelles frontales, para meter un vehículo de 25,25 metros, si los muelles están muy próximos, necesitaremos playas muy superiores a los 35 metros, que es el estándar habitual. Y además hay que operar para entrar y salir y romper y unir, o si no, hacer otras operaciones complejas. Va a afectar también a las zonas de aparcamiento de camiones, de semirremolques, porque realmente ocupan 2 plazas. Pero sobre todo lo que es muy serio y grave es el impacto que va a tener en caso de aprobarse el incremento de altura de los vehículos de carretera. ¿Por qué? Porque el 70 o el 80% de los muelles de este país, de los muelles de carga y descarga, están diseñados para una puerta de 3 metros y una altura total de 4 metros.
Si incrementamos la altura a 4,5 metros y incrementamos la puerta de 3 metros a 3,5 metros, tenemos que hacer serias modificaciones. Y unas serán sencillas, pero otras serán muy complejas. Pensemos, por ejemplo, en aquellos muelles que encima de los muelles tienen unas oficinas. Pues prácticamente es imposible modificarlos. Y además de esto, afectarán a los accesos, a las entradas, a las salidas, a las estaciones de servicio, con las marquesinas, a los lavaderos, que están regulados a una altura determinada, es decir, tiene unas implicaciones de un ahorro de costes logísticos, pero también tiene otros impactos negativos. Pues de una forma muy importante. Son dos conceptos diferentes, el de la distribución urbana de mercancías y el del e-commerce, aunque al final el e-commerce termina en una distribución urbana de mercancías. Pero el concepto es distinto. En el comercio tradicional, los consumidores vamos a las tiendas y a esas tiendas es donde llegan las mercancías. En el e-commerce nos lo traen a casa, porque muchas veces los retailers, es decir, los comerciantes, no tienen ni tienda. Tienen una página web y unos buenos servicios de transporte y logística. Eso es el e-commerce. Crear una web, promocionar esa web en las redes sociales, etcétera, etcétera, gestionar productos y transportarlos y entregarlos. Pero el grave problema se genera en las grandes ciudades y sobre todo en el centro de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en España se produce lo que yo llamo el efecto Mercadona. Es decir, en el resto de Europa no pasa esto. Funcionan muy bien los centros comerciales de la periferia del extrarradio, como funcionaban aquí hasta hace poco, donde iba la gente, íbamos los consumidores, las personas a comprar en las grandes superficies y al mismo tiempo comprábamos en otra serie de tiendas que son las medianas superficies. El efecto Mercadona, ¿qué hace? Es que se reduce mucho el número de visitantes de los centros comerciales y por tanto se reduce mucho las ventas de las grandes cadenas de alimentación en los centros comerciales. Porque Mercadona entra en el centro de la ciudad y vende en el centro de la ciudad. El resto de las cadenas lo que hacen es, vamos a competir con Mercadona en el centro de las ciudades y abren los Carrefour Express, los City, los Día, Ahorra Más, etcétera, etcétera, en el centro de las ciudades. Conclusión, más mercancías al centro de la ciudad. Las medianas superficies que estaban alrededor de los centros comerciales, los MediaMarkt, los Decathlon, Zara, Primark, Bricor, etcétera, al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque menos personas comprando en los centros comerciales, más personas comprando en el centro de las ciudades. Conclusión, más mercancías al centro de la ciudad. Si esto lo unimos con las serias restricciones de los centros de la ciudad, de las grandes ciudades, bien por contaminación ambiental, bien por las molestias vecinales. Pensad que en Madrid, por ejemplo, entran más de 12.000 camiones al día y que se hacen más de 43.000 operaciones de carga y descarga, la mitad de las cuales se hacen ilegalmente, se hacen en las aceras, se hacen en doble fila, se hacen en pasos de peatones. Con lo cual, esto es insostenible. Crecemos con más mercancías, crecemos con el e-commerce, más problema. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esto es insostenible. Y va a ocurrir que, afortunadamente, en esta casa, CBR, se está desarrollando un proyecto absolutamente innovador, tras varios años de investigación y desarrollo, que consiste en la creación en las 10 principales ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, de una red de plataformas de distribución urbana, una red de redes que permita gestionar la entrega en los centros de las ciudades de mercancías en estas plataformas de distribución urbana. Y esto lo que va a hacer va a ser cambiar el escenario de las 3 tipologías de áreas logísticas en los entornos de las grandes ciudades o las 3 tipologías de naves logísticas. Los almacenes de baja rotación, los almacenes de ámbito regional y los almacenes de alta rotación o de distribución capilar o distribución urbana. Esto va a cambiar y lo veremos con este proyecto de CBR en los próximos meses. Bueno, el parque logístico tenemos el vinculado a la producción,
va a seguir con las mismas tendencias porque está muy fijado a dónde están las fábricas y las plantas de producción, pero con cierta tendencia a la reducción de superficies. ¿Por qué? Porque los stocks de materias primas se reducen, producto de esta gran agilidad del transporte y de la tecnología just in time, justo a tiempo, porque se reducen los productos semielaborados, es decir, ya no hay un coche a medias, el coche se fabrica cuando lo compramos en el concesionario, y porque se reduce también el stock de los productos elaborados y por lo tanto tenemos una tendencia a la reducción de superficies. Los vinculados al consumo, tenemos los vinculados al consumo tradicional y los vinculados al e-commerce y sobre todo a la distribución urbana de mercancías en las grandes ciudades. Esto es lo que va a ser una revolución, esto es lo que va a hacer que los almacenes sean polivalentes para baja rotación y para alta rotación, evitando procesos intermedios, evitando actividades intermedias que encarecen los costos y los tiempos, y se va a producir un flujo entre los grandes almacenes alejados del centro de las ciudades por sus bajos costos, por sus mayores accesibilidades, etcétera, y por las grandes superficies, con las plataformas de distribución urbana en el centro de las ciudades, que será el objeto principal de este proyecto desarrollado por CBR y que en los próximos meses será revolucionario.